¿Listos para un viaje a las sombras del poder, donde la fe y la política chocaron para cambiar el mundo para siempre? Hoy vamos a desentrañar la historia jamás contada del Concilio de Nicea, un evento que creías conocer, pero cuya verdad es mucho más inquietante y fascinante. Pero antes de sumergirnos en esta increíble historia, si te gusta descubrir la verdad detrás de lo que nos cuentan, no olvides darle me gusta y seguirnos para más revelaciones como esta. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas historias a la luz. Empezamos. La historia no contada sobre la política detrás del Concilio de Nicea. Corre el año 325 de nuestra era. Una reunión que rediseñaría el curso de la historia humana estaba a punto de comenzar. No en algún santuario divino o templo sagrado, sino en el salón de un palacio, denso por la tensión política. Imagina esto. Cientos de obispos de todo el Imperio Romano, convocados no por un dios, sino por un emperador que, apenas una década antes, estaba sacrificando a dioses paganos. Llegaron cargando disputas teológicas que estaban desgarrando comunidades enteras. Pero lo que no comprendían del todo era que estaban a punto de convertirse en peones en una de las maniobras políticas más magistrales jamás orquestadas. Esta es la historia no contada del Concilio de Nicea. Y te garantizo que lo que estás a punto de descubrir cambiará fundamentalmente tu visión sobre uno de los momentos más fundacionales del cristianismo. Porque mientras los libros de historia pintan esto como una reunión sagrada donde la verdad divina emergió a través del debate santo, la realidad es mucho más perturbadora. Esto fue política en su forma más calculada. La religión convertida en un arma para el imperio y la verdad decidida no por revelación, sino por decreto imperial. Lo que estás a punto de aprender no es solo historia antigua. Los patrones establecidos en Nicea resuenan hoy en cada una de las principales instituciones religiosas y políticas. El modelo para controlar las creencias, fabricar el consenso y convertir la fe en una herramienta de poder estatal se escribió en ese salón hace casi 17 siglos. Y una vez que lo veas, nunca volverás a mirar a la religión organizada de la misma manera. Pero antes de sumergirnos en las maquinaciones que se desarrollaron en esa cámara del concilio, necesitamos entender el mundo que hizo necesario a Nicea. Porque esta historia no comienza con teología o inspiración divina. Comienza con un imperio en crisis y un emperador que entendió que, a veces, el arma más efectiva no es una espada, sino un credo. El Imperio Romano del 325 era un gigante con pies de barro. Imagina tratar de gobernar un territorio que se extendía desde Britania hasta el norte de África, desde Hispania hasta los confines de Persia. Durante décadas, el imperio se había estado desangrando. Las guerras civiles se habían vuelto rutinarias, con generales rivales repartiéndose territorios como señores de la guerra. La economía estaba en ruinas. La inflación era galopante. Y las tribus bárbaras presionaban contra cada frontera como lobos rodeando a un animal herido. En medio de este caos apareció Constantino, un hombre cuyo ascenso al poder parece sacado de Juego de Tronos. Se había abierto camino hasta la cima a través de una serie de brutales guerras civiles, eliminando a sus rivales con la fría eficacia de un político experimentado. Para el 312, controlaba la mitad occidental del imperio. Pero su control del poder era todo menos seguro. El imperio estaba fracturado, agotado y necesitaba desesperadamente algo que lo uniera. Ahora, aquí es donde la historia se pone interesante. Constantino afirmó haber tenido una visión antes de la batalla del Puente Milvio, viendo una cruz en el cielo con las palabras con este signo, vencerás. Si esta visión fue una experiencia religiosa genuina o un brillante teatro político, nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que Constantino era un político demasiado astuto como para dejar que una buena crisis se desperdiciara. El cristianismo en el 325 no se parecía en nada a la institución unificada que conocemos hoy. Era un mosaico de grupos en competencia, cada uno afirmando poseer la verdadera comprensión del mensaje de Jesús. Algunos veían a Jesús como totalmente divino, otros como totalmente humano, y otros como algo intermedio. Había comunidades que enfatizaban la experiencia mística,
otras que se centraban en la vida ética y algunas que construían elaborados sistemas teológicos en torno a la filosofía griega. Esta diversidad no era solo académica, era explosiva. Estallaron disturbios en las principales ciudades por disputas teológicas. Congregaciones enteras se dividieron. Los obispos se lanzaban acusaciones de herejía unos a otros con el veneno de rivales políticos. En Alejandría, una de las ciudades más importantes del imperio, el conflicto entre un sacerdote llamado Arrio y su obispo había alcanzado un punto álgido que amenazaba con desgarrar todas las provincias orientales. Arrio no era una figura marginal. Era un predicador elocuente con una enorme cantidad de seguidores. Y su mensaje era devastadoramente simple. Jesús era divino, sí, pero no igual a Dios Padre. Era la primera y más grande de las creaciones de Dios, exaltado por encima de todos los demás, pero aún subordinado a la deidad suprema. Para los oídos modernos, esto podría sonar como buscarle 3 pies al gato en teología. Pero en el siglo IV, era dinamita. El bando contrario, liderado por figuras como Atanasio, insistía en que esta subordinación de Jesús socavaba el fundamento mismo de la salvación cristiana. Si Jesús no era completamente divino, ¿cómo podrían su muerte y resurrección tener un significado cósmico? El debate se extendió por iglesias, monasterios y escuelas de teología, creando fallas que amenazaban con dividir no solo a la iglesia, sino al propio imperio. Y aquí es donde el genio político de Constantino se vuelve claro. No le importaba qué lado tenía la razón teológica. Lo que le importaba era que la disputa estaba creando exactamente el tipo de división que su frágil imperio no podía permitirse. Una religión fracturada significaba lealtad fracturada. Y una lealtad fracturada significaba una rebelión potencial. Constantino había heredado un imperio que durante siglos había intentado destruir el cristianismo a través de la persecución. La gran persecución de Diocleciano, que había terminado apenas una década antes del ascenso de Constantino, había sido el intento más sistemático hasta entonces para erradicar la fe. Los cristianos habían sido torturados, ejecutados y obligados a la clandestinidad. Sus libros habían sido quemados, sus iglesias demolidas, sus líderes cazados como criminales. Pero la persecución había fracasado estrepitosamente. En lugar de destruir el cristianismo, solo lo había fortalecido. La sangre de los mártires se había convertido, de hecho, en la semilla de la iglesia. Y para la época de Constantino, los cristianos constituían quizás del 10 al 15% de la población del imperio. Más importante aún, estaban concentrados en los centros urbanos, entre las élites educadas y en posiciones de influencia en toda la burocracia imperial. Constantino reconoció lo que sus predecesores no habían visto. Si no puedes vencerlos, únetelos. En lugar de continuar con la inútil política de persecución, abrazaría el cristianismo y lo remodelaría para servir a sus necesidades políticas. El Edicto de Milán en 313 había otorgado tolerancia religiosa en todo el imperio. Pero ese fue solo el primer movimiento. Nicea era el juego final. La genialidad de la estrategia de Constantino residía en su sutileza. No se declaró simplemente jefe de la iglesia, ni impuso su voluntad por la fuerza bruta. En cambio, se posicionó como el protector preocupado por la unidad cristiana, el emperador benevolente que solo quería ayudar a resolver las disputas que estaban desgarrando a los fieles. Era manipulación disfrazada de magnanimidad, control enmascarado de cuidado. La convocatoria a Nicea se envió a principios del 325, y fue algo que el mundo cristiano nunca había visto. Obispos de todo el imperio fueron invitados a asistir con los gastos pagados por el imperio. Sus costos de viaje fueron cubiertos, su alojamiento proporcionado, sus comidas preparadas por chefs imperiales. Para muchos de estos hombres, particularmente los de provincias remotas, fue el viaje de su vida. Pero esta hospitalidad imperial venía con condiciones. Los obispos no se reunían como hombres libres debatiendo asuntos de conciencia. Eran invitados del emperador, dependientes de su buena voluntad, operando bajo su atenta mirada. Cada comida que comían, cada cama en la que dormían, cada conversación que tenían era un recordatorio de quien tenía el poder real en esta reunión.
La ubicación misma fue elegida cuidadosamente. Nicea, la actual Iznik en Turquía, estaba estratégicamente ubicada cerca de la nueva capital de Constantino, Constantinopla, lo suficientemente cerca como para que el emperador la supervisara personalmente, pero lo suficientemente lejos de Roma como para señalar que este era el comienzo de una nueva era. La antigua capital, con sus templos paganos y tradiciones republicanas, estaba dando paso a un imperio cristiano centrado en el Bósforo. A medida que los obispos llegaban durante la primavera del 325, la magnitud de lo que estaba sucediendo se hizo evidente. Nunca antes se habían reunido en un solo lugar representantes de la Iglesia global. Hombres que habían sobrevivido a la persecución, que llevaban las cicatrices de la tortura, que habían pasado décadas construyendo comunidades frente a la hostilidad imperial, ahora se encontraban cenando con el mismo emperador cuyos predecesores habían intentado destruirlos. El impacto psicológico fue profundo. Durante generaciones, los cristianos se habían definido en oposición al poder romano. Ahora se les invitaba a compartirlo. La transición de minoría perseguida a religión imperial estaba ocurriendo tan rápido que debió sentirse como un latigazo. Algunos obispos aprovecharon la oportunidad, viéndola como una vindicación divina. Otros deben haberse preguntado qué precio se exigiría por este repentino favor imperial. El discurso de apertura de Constantino al concilio marcó la pauta para todo lo que siguió. Vestido de púrpura imperial, adornado con oro y joyas, entró en el salón como el autócrata que era. Los obispos se pusieron de pie para honrarlo, un gesto que decía mucho sobre la dinámica de poder en juego. Aquí estaba el emperador, ni siquiera bautizado, presidiendo una reunión de los más altos funcionarios de la Iglesia. Su discurso fue una obra maestra de retórica política disfrazada de preocupación religiosa. Habló de unidad, de paz, de la necesidad de resolver disputas que estaban causando escándalo a la fe. Se posicionó no como una autoridad teológica, sino como un facilitador, un extraño preocupado que solo quería ayudar a la Iglesia a hablar con una sola voz. Fue un teatro brillante, y funcionó. Pero debajo del lenguaje piadoso y la pompa imperial, la agenda real era muy clara. Constantino necesitaba unidad y la necesitaba rápido. El imperio todavía era frágil, todavía amenazado por la división interna y los enemigos externos. Una iglesia fracturada significaba una sociedad fracturada, y ese era un lujo que no podía permitirse. Los obispos no habían sido convocados para descubrir la verdad, sino para fabricar un consenso. Los debates que siguieron revelaron cuán profundas eran las divisiones. La controversia arriana no se trataba solo de teología abstracta. Se trataba de poder, autoridad y la cuestión fundamental de quien llegaba a definir la verdad cristiana. Arrio y sus partidarios llegaron con sus propias redes políticas, sus propios mecenas ricos, su propia visión de lo que la Iglesia debería llegar a ser. La facción antiarriana, mientras tanto, estaba igualmente decidida a aplastar lo que veían como una peligrosa herejía. Liderados por figuras como Ocio de Córdoba, el propio consejero teológico de Constantino, llegaron armados con argumentos filosóficos tomados del pensamiento griego y el respaldo político de la corte imperial. Lo que surgió no fue un libre intercambio de ideas, sino un teatro político cuidadosamente orquestado. Las preferencias del emperador se hicieron evidentes a través de señales sutiles, asentimientos imperiales y la ubicación estratégica de partidarios en posiciones clave. Los obispos que podrían haberse inclinado hacia las posiciones arrianas se encontraron aislados, con su financiamiento amenazado, sus carreras pendiendo de un hilo. Esto no era teología. Esto era política en su forma más despiadada, envuelto en el lenguaje de la fe y santificado por la autoridad imperial. El concilio no estaba descubriendo la verdad divina. La estaba fabricando bajo presión, de acuerdo con las necesidades políticas de un imperio en ruinas. Y en ese consenso fabricado yacían las semillas de todo lo que vendría después: la fusión de la Iglesia y el Estado, la criminalización de la disidencia, la transformación de la fe de una experiencia vivida a una prueba de lealtad. Nicea no se trataba solo de resolver una disputa teológica. Se trataba de crear un nuevo tipo de poder, uno que pudiera llegar hasta el alma humana y exigir no solo obediencia,
sino creencia. Las implicaciones de lo que estaba sucediendo en esa cámara del concilio resonarían a través de los siglos, dando forma no solo al cristianismo, sino a la naturaleza misma de la autoridad religiosa y política en el mundo occidental. Este fue el momento en que la fe se convirtió en política, cuando la verdad se convirtió en lo que aquellos en el poder declararan que era. Los mecanismos de control comenzaron a revelarse a medida que se intensificaban los debates. Lo que parecía un discurso teológico era en realidad algo mucho más calculado. Los obispos no solo discutían sobre la naturaleza de Cristo, estaban participando, sin saberlo, en la construcción de una forma de gobierno completamente nueva. Una que combinaría la autoridad religiosa con el poder imperial de maneras que nunca antes se habían intentado. Considera el lenguaje que se estaba utilizando. La famosa frase homoousios, de la misma sustancia, no fue extraída de las Escrituras. Jesús nunca usó esa palabra. Los apóstoles nunca la escribieron. Vino directamente de la filosofía griega, de la terminología abstracta de académicos e intelectuales. Esto no fue accidental. Al forzar el debate a una jerga filosófica, Constantino y sus asesores se aseguraban de que los creyentes comunes dependieran de las élites educadas para interpretar su propia fe. Piensa en lo que esto significaba en términos prácticos. Un pescador en Galilea, un granjero en Egipto, un comerciante en Roma. Ninguna de estas personas entendería lo que significaba homoousios. Necesitaban que los obispos se lo explicaran. Obispos que necesitaban la aprobación imperial para mantener sus posiciones. La complejidad no era un error en el sistema. Era una característica. Creó una jerarquía de entendimiento con el emperador en la cima, los obispos en el medio y los creyentes comunes en la parte inferior. El propio proceso de votación revela la maquinaria política en acción. No fue una deliberación cuidadosa donde cada obispo sopesó la evidencia y llegó a sus propias conclusiones. La presión era enorme y venía de todas las direcciones. Funcionarios imperiales supervisaban los procedimientos. Ricos mecenas daban a conocer sus preferencias. Las perspectivas de carrera pendían de un hilo. Sabemos por los relatos que han sobrevivido que algunos obispos tenían literalmente miedo de expresar sus opiniones. El recuerdo de la persecución aún estaba fresco. Muchos de estos hombres llevaban cicatrices físicas de la tortura, y entendían lo que les sucedía a quienes se oponían a la voluntad imperial. La transición de ser criminales casados a invitados de honor no había borrado la realidad fundamental. Oponerte al emperador era bajo tu propio riesgo. La genialidad del enfoque de Constantino fue que no necesitó amenazar a nadie directamente. Las implicaciones eran lo suficientemente claras. Los obispos que se alinearon con su resultado preferido se encontraron invitados a banquetes imperiales, se les concedieron audiencias con el emperador, se les ofrecieron posiciones de influencia. Aquellos que se resistieron se encontraron marginados, con sus gastos de viaje cuestionados, sus alojamientos de repente menos cómodos. Pero la verdadera obra maestra estaba por llegar. A medida que los debates se encendían y las posiciones se endurecían, Constantino comenzó a proponer una solución que parecía venir de la inspiración divina, pero que en realidad era un compromiso político calculado. El credo que surgió no fue una revelación. Fue un acuerdo negociado diseñado para excluir a Arrio mientras se mantenía la mayor cantidad posible de obispos dentro del redil imperial. El lenguaje fue cuidadosamente elaborado para sonar definitivo, pero permaneciendo lo suficientemente vago como para permitir múltiples interpretaciones. Dios verdadero de Dios verdadero podría significar cosas diferentes para diferentes personas, pero sirvió al propósito principal del emperador. Trazó una línea clara entre la creencia aceptable y la inaceptable. Una vez que esa línea existió, pudo ser vigilada. Y la vigilaron. Las secuelas de Nicea revelaron la verdadera naturaleza de lo que se había logrado. Arrio no solo fue derrotado teológicamente, fue destruido políticamente. Se ordenó quemar sus escritos. No solo esconderlos o suprimirlos, sino buscarlos activamente y arrojarlos a las llamas. Sus seguidores fueron exiliados, sus propiedades confiscadas, sus nombres borrados de los registros oficiales, siempre que fuera posible.
Este fue el nacimiento de un nuevo concepto, la herejía como un crimen contra el Estado. Antes de Nicea, el desacuerdo religioso era un asunto entre comunidades, maestros y estudiantes. Después de Nicea, se convirtió en una categoría legal con consecuencias reales. Si creías algo incorrecto sobre la naturaleza de Cristo, no solo estabas equivocado, eras un criminal. Los mecanismos de aplicación fueron brutales y efectivos. Burócratas imperiales trabajaron con funcionarios de la Iglesia para identificar a los sospechosos de arrianismo. Se administraron pruebas de lealtad. Recita el credo. Afirma la doctrina correcta. Demuestra tu ortodoxia. Aquellos que se negaron o dudaron enfrentaron consecuencias crecientes. Pérdida de posesión, confiscación de propiedades, exilio, en algunos casos, la muerte. Pero esto es lo que hace que la política de Nicea sea tan insidiosa. Funcionó. En una generación, la mayoría de los cristianos habían aceptado la nueva ortodoxia, no porque estuvieran convencidos por los argumentos teológicos, sino porque las alternativas habían sido eliminadas sistemáticamente. Cuando quemas los libros y exilias a los maestros, solo sobrevive una versión de la historia. El concilio también estableció un precedente que perseguiría al cristianismo durante siglos. La idea de que la verdad podía ser determinada por un comité. Una vez que se aceptó que los obispos reunidos bajo la autoridad imperial podían resolver disputas doctrinales de manera definitiva, se abrió la puerta a un sinfín de concilios futuros, cada uno afirmando hablar con la voz de Dios mientras operaba según la lógica de la política. Es por eso que las décadas posteriores a Nicea estuvieron llenas de caos teológico. Lejos de resolver la controversia arriana, el concilio simplemente la había llevado a la clandestinidad. Diferentes emperadores favorecían diferentes posiciones. Se convocaron nuevos concilios para revertir decisiones anteriores. Los obispos eran exiliados y restaurados dependiendo de quien ostentara el poder. La verdad eterna establecida en Nicea seguía cambiando según las circunstancias políticas. El propio Constantino reveló la naturaleza hueca de su compromiso con la ortodoxia de Nicea. Hacia el final de su vida, comenzó a mostrar simpatía por las posiciones arrianas. Algunas fuentes sugieren que fue bautizado en su lecho de muerte por un obispo arriano. El hombre que había orquestado la condena del arrianismo aparentemente tuvo dudas sobre su propia creación teológica. Esta inconsistencia expone el fraude central en el corazón de Nicea. Nunca se trató de descubrir la verdad divina. Se trató de crear una herramienta política útil. Cuando esa herramienta ya no sirvió a los propósitos de Constantino, estuvo perfectamente dispuesto a abandonarla. El credo no era sagrado para él. Era estratégico. La transformación del cristianismo de un movimiento diverso a una institución estandarizada tuvo consecuencias profundas que se extendieron mucho más allá de la teología. Antes de Nicea, las comunidades cristianas se habían desarrollado orgánicamente, respondiendo a las necesidades y circunstancias locales. Había diferentes tradiciones de culto, diferentes énfasis en la enseñanza, diferentes formas de organizar la vida comunitaria. Después de Nicea, esta diversidad fue sistemáticamente aplastada. La nueva ortodoxia exigía uniformidad, no solo en la creencia, sino en la práctica. Las liturgias se estandarizaron. Las jerarquías se formalizaron y la desviación de los patrones aprobados se convirtió en motivo de acusación de herejía. El rico tapiz del cristianismo primitivo se redujo a un único patrón aprobado por el imperio. Las dimensiones económicas de esta transformación a menudo se pasan por alto, pero fueron cruciales para su éxito. Constantino no solo ofreció respaldo teológico a los obispos ortodoxos, les ofreció riqueza y poder. Los edificios de las iglesias comenzaron a recibir financiación imperial. A los obispos se les concedieron privilegios legales. Las instituciones cristianas fueron eximidas de ciertos impuestos. La ortodoxia se volvió, literalmente, rentable. Esto creó una poderosa estructura de incentivos que no tenía nada que ver con la verdad espiritual. Hombres ambiciosos vieron que el camino hacia la riqueza y la influencia pasaba por la jerarquía de la iglesia, pero solo si seguían la línea ortodoxa. El episcopado se convirtió en otra rama de la burocracia imperial,
compuesta por hombres cuya lealtad principal era al sistema político que los sostenía. El impacto psicológico en los creyentes comunes fue devastador. El cristianismo originalmente había ofrecido una alternativa a las brutales jerarquías de la sociedad romana. Prometía que los últimos serían los primeros, que los poderosos serían humillados, que Dios estaba del lado de los pobres y oprimidos contra sus explotadores. Después de Nicea, el cristianismo se convirtió en un pilar de esas mismas jerarquías. El mismo sistema imperial que había crucificado a Jesús y perseguido a sus seguidores durante siglos ahora reclamaba sanción divina. La religión de la cruz se convirtió en la religión de la corona, y esa transformación vació gran parte de su autoridad moral. La ironía es casi perfecta. Una fe fundada por un hombre que no tenía donde recostar la cabeza ahora estaba siendo definida por hombres que cenaban en palacios imperiales. Un movimiento que había proclamado la opción preferencial de Dios por los pobres ahora estaba siendo moldeado por las necesidades políticas de los ricos y poderosos. El concilio estableció patrones de control religioso que resuenan a lo largo de la historia hasta el día de hoy. La idea de que cuestiones teológicas complejas pueden resolverse mediante un decreto autoritario, que la disidencia de las posiciones ortodoxas representa una herejía peligrosa, que la unidad es más importante que la verdad. Todos estos conceptos tienen su origen en aquella reunión en Nicea. Observa cualquier institución religiosa importante hoy en día y verás el ADN de Nicea. Estructuras de autoridad jerárquicas, credos y confesiones estandarizadas, mecanismos para identificar y excluir a los herejes, la fusión del poder religioso y político. El modelo se escribió en el 325. Y todavía vivimos con sus consecuencias. Pero quizás el legado más escalofriante de Nicea es cuán exitosamente enterró sus propios orígenes políticos. La historia que sobrevivió describe el concilio como un triunfo de la guía divina sobre la confusión humana. Un momento en que el Espíritu Santo obró a través de obispos fieles para preservar la verdad eterna contra el error peligroso. La realidad fue casi exactamente lo contrario. Cálculo político humano disfrazado de revelación divina. El poder imperial fabricando un consenso religioso. La verdad decidida no por evidencia o argumento, sino por las necesidades de un imperio en ruinas, desesperado por la unidad a cualquier costo. Los obispos que se reunieron en Nicea pensaron que estaban defendiendo la fe. En realidad, estaban participando en su domesticación, su transformación de una voz profética que desafiaba el poder mundano a una herramienta útil al servicio de los propósitos de ese poder. Vinieron creyendo que eran siervos de Dios. Se fueron como siervos del César, aunque la mayoría de ellos nunca se dio cuenta de que la transformación había ocurrido. La mecánica de cómo se desarrolló esta transformación revela cuán sofisticada fue realmente la operación política. Constantino no impuso simplemente su voluntad por la fuerza bruta. Eso habría sido demasiado obvio, demasiado crudo para una operación tan delicada. En cambio, orquestó lo que solo puede describirse como una clase magistral de manipulación psicológica, utilizando técnicas que harían que los consultores políticos modernos tomaran notas. La disposición de los asientos por sí sola cuenta la historia. No fue una reunión igualitaria donde todas las voces tenían el mismo peso. Los obispos conocidos por favorecer las posiciones imperiales fueron colocados más cerca del trono. Aquellos sospechosos de simpatías arrianas se encontraron relegados a la parte de atrás, literalmente marginados antes de que siquiera comenzaran los debates. Cada detalle fue calculado para reforzar la jerarquía de poder e influencia. Las intervenciones personales del emperador fueron igualmente estratégicas. Cuando los debates se calentaban demasiado, Constantino intervenía con llamados a la caridad y la unidad cristiana. Cuando las discusiones se desviaban hacia posiciones que él se oponía, los asesores imperiales de repente descubrían asuntos urgentes que requerían que ciertos obispos se apartaran de los procedimientos. Cuando era necesario asegurar votos, las audiencias privadas con el emperador se volvían disponibles para figuras clave. Pero aquí es donde la operación se vuelve verdaderamente brillante. Constantino logró que su resultado preferido pareciera inevitable, manteniendo al mismo tiempo la ilusión de que los obispos estaban tomando decisiones libres.
El credo que surgió no se presentó como la elección del emperador, sino como el consenso natural de hombres fieles guiados por la sabiduría divina. La ingeniería política fue tan fluida que muchos participantes creyeron genuinamente que habían presenciado un milagro de unidad en lugar de una obra maestra de manipulación. El lenguaje elaborado en Nicea revela la sofisticada comprensión del poder que impulsó toda la empresa. Cada palabra fue elegida no por su precisión teológica, sino por su utilidad política. La famosa frase sobre Cristo siendo engendrado, no creado, no fue extraída de ningún texto bíblico. Era jerga filosófica diseñada para excluir a oponentes específicos mientras sonaba autoritaria para aquellos que no entendían su significado técnico. Esta estrategia lingüística sirvió a múltiples propósitos simultáneamente. Creó la apariencia de profundidad académica y autoridad antigua. Estableció un vocabulario que solo las élites educadas podían comprender completamente, haciendo que los creyentes comunes dependieran de la interpretación clerical. Y lo más importante, proporcionó herramientas precisas para identificar y excluir a los disidentes. La genialidad residía en la ambigüedad. El credo era lo suficientemente específico como para excluir a los arrianos, pero lo suficientemente vago como para dar cabida a varias otras posiciones dentro de la coalición antiarriana. Diferentes obispos podían firmar el mismo documento mientras lo entendían de maneras significativamente diferentes, unidos solo en su oposición a la posición excluida y su lealtad al acuerdo imperial. Los mecanismos de aplicación que siguieron a Nicea revelan la verdadera naturaleza de lo que se había logrado. No fue solo una conferencia teológica que resultó tener implicaciones políticas. Fue una operación política disfrazada de conferencia teológica. Las secuelas lo dejaron muy claro. A los pocos meses de la conclusión del concilio, burócratas imperiales trabajaban con funcionarios de la Iglesia para implementar lo que solo puede describirse como una purga ideológica. Se compilaron listas de presuntos simpatizantes arrianos. Se exigieron juramentos de lealtad basados en la fórmula de Nicea para ciertos cargos. Se registraron bibliotecas en busca de textos prohibidos. La maquinaria de persecución que una vez se había dirigido a los cristianos ahora estaba siendo utilizada por cristianos contra otros cristianos. La velocidad y eficiencia de esta operación revela que había sido planeada con mucha antelación. No se crea accidentalmente un sistema completo para identificar, aislar y eliminar a los disidentes religiosos. La infraestructura para la aplicación ya estaba en su lugar antes de que terminara el concilio, lo que sugiere que el resultado había sido predeterminado en lugar de descubierto a través de un debate genuino. La guerra psicológica fue particularmente sofisticada. En lugar de simplemente ejecutar herejes, lo que podría haber creado mártires y simpatía por su causa, el sistema imperial desplegó formas de presión más sutiles. Las carreras se destruían gradualmente. Las redes sociales se desmantelaban sistemáticamente. Las oportunidades económicas desaparecían. El mensaje era claro: adáptate o enfréntate a una estrangulación lenta. Este enfoque fue devastadoramente efectivo porque evitó la brutalidad obvia que podría haber provocado resistencia. Las víctimas no podían señalar una persecución dramática o una injusticia evidente. En cambio, enfrentaban 1000 pequeños cortes, cada uno individualmente negable, pero colectivamente fatal. Fue persecución por burocracia, opresión a través del procedimiento administrativo. Las dimensiones internacionales del Acuerdo de Nicea revelan la estrategia imperial más amplia de Constantino. El concilio no se trataba solo de gestionar disputas religiosas internas. Se trataba de proyectar el poder romano a través de fronteras culturales y lingüísticas, creando una versión estandarizada del cristianismo. Constantino estaba esencialmente franquiciando la ideología imperial romana por todo el mundo conocido. Piensa en lo que esto significaba en términos prácticos. Se esperaba que las comunidades cristianas desde Britania hasta Etiopía, desde Hispania hasta la India, se ajustaran a las formulaciones doctrinales elaboradas en el salón de un palacio, según las necesidades políticas de un emperador romano. Las tradiciones locales, las expresiones culturales, las percepciones teológicas indígenas, todo esto fue subordinado a la estandarización imperial. Las implicaciones misioneras fueron enormes.
El cristianismo se había extendido originalmente a través de redes orgánicas de comerciantes, refugiados y misioneros voluntarios que adaptaban el mensaje a los contextos y preocupaciones locales. Después de Nicea, la expansión se convirtió en una cuestión de política imperial, con la ortodoxia impuesta por presión política en lugar de convicción espiritual. Esta transformación tuvo consecuencias profundas en cómo se desarrolló la fe en diferentes regiones. Las áreas que aceptaron la ortodoxia de Nicea se incorporaron al sistema imperial y se beneficiaron del apoyo político, las ventajas económicas y la protección militar. Las regiones que se resistieron se encontraron marginadas, empobrecidas y finalmente conquistadas o absorbidas. Las tribus godas son un caso de estudio perfecto. Muchas habían sido convertidas por misioneros arrianos antes de Nicea y mantuvieron esas posiciones teológicas durante siglos. Esto creó un pretexto conveniente para las campañas militares romanas en su contra. No eran solo bárbaros amenazando la frontera, eran herejes amenazando la fe. La teología se convirtió en una herramienta de expansión imperial. Las consecuencias educativas e intelectuales de Nicea fueron igualmente trascendentales. Antes del concilio, el pensamiento cristiano se había caracterizado por una notable diversidad y creatividad. Florecieron diferentes escuelas de interpretación. Se debatían explicaciones contrapuestas. En general, se fomentaba la curiosidad intelectual dentro de amplios límites. Después de Nicea, esta libertad intelectual fue sistemáticamente restringida. Los límites del pensamiento aceptable se estrecharon drásticamente. Las preguntas que antes estaban abiertas a discusión se convirtieron en asuntos de ortodoxia establecida. La curiosidad sobre explicaciones alternativas fue redefinida como un peligroso coqueteo con la herejía. El impacto en la erudición fue devastador. Las bibliotecas fueron purgadas de materiales prohibidos. Se requirió que los maestros demostraran su ortodoxia antes de que se les permitiera instruir a los estudiantes. La investigación de temas controvertidos se desalentó o se prohibió por completo. La vibrante cultura intelectual que había caracterizado al cristianismo primitivo fue reemplazada por una conformidad estéril que priorizaba la seguridad sobre la perspicacia. Este estancamiento intelectual tuvo consecuencias mucho más allá de la teología. La misma mentalidad que desalentaba el cuestionamiento de la ortodoxia religiosa también inhibía la investigación científica, la exploración filosófica y la innovación artística. Cuando entrenas a la gente para que no piense demasiado profundamente sobre las cuestiones más importantes de la existencia, inevitablemente disminuyes su capacidad para el pensamiento original también en otras áreas. Los aspectos de ingeniería social del Acuerdo de Nicea fueron quizás los más insidiosos de todos. Constantino y sus asesores entendieron que controlar las creencias requiere más que simplemente silenciar a los disidentes. Tienes que remodelar todo el entorno cultural en el que las ideas se desarrollan y se propagan. El patrocinio imperial del cristianismo ortodoxo creó poderosos incentivos para la conformidad que se extendieron mucho más allá de las jerarquías formales de la Iglesia. Los comerciantes descubrieron que exhibir los símbolos religiosos correctos era bueno para los negocios. Los administradores encontraron que las credenciales ortodoxas abrían puertas al progreso. Los eruditos aprendieron que ciertos temas de investigación eran un suicidio profesional, mientras que otros conducían al patrocinio imperial. Con el tiempo, estas estructuras de incentivos se reforzaron a sí mismas. Los padres enseñaban a sus hijos a repetir fórmulas ortodoxas no porque las creyeran, sino porque querían que sus hijos tuvieran éxito. Los maestros enfatizaban las doctrinas aprobadas no por convicción, sino por necesidad profesional. El aparato de conformidad se volvió tan omnipresente que la creencia genuina se volvió casi irrelevante. Este condicionamiento social fue notablemente efectivo porque operaba por debajo del nivel de la conciencia. La mayoría de la gente no elegía conscientemente traicionar sus convicciones por una ventaja material. Simplemente se estaban adaptando a un entorno donde ciertas ideas eran recompensadas y otras castigadas. El sistema fabricaba el consenso a través de la presión ambiental en lugar de la coerción directa. El impacto generacional fue particularmente profundo.
Los niños que crecieron en este entorno nunca experimentaron la libertad intelectual que había caracterizado a periodos anteriores. Para ellos, la uniformidad religiosa parecía natural, incluso divinamente ordenada. La idea misma de que podría haber alternativas legítimas a las posiciones ortodoxas se volvió literalmente impensable. El precedente internacional establecido en Nicea tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá del cristianismo o incluso de la religión. El concilio demostró que la uniformidad ideológica podía imponerse en vastos territorios mediante una combinación de presión política, incentivos económicos e ingeniería social. Esta plantilla sería replicada innumerables veces a lo largo de la historia por gobernantes que buscaban consolidar el poder a través del control de las creencias. El modelo era notablemente adaptable. Reemplaza la ortodoxia cristiana con la ideología comunista, la doctrina nacionalista o cualquier otro sistema de creencias, y la mecánica fundamental sigue siendo la misma. Convocar a autoridades que parecen representar a la comunidad. Orquestar un consenso que sirva a las necesidades políticas, y luego usar el poder del Estado para hacer cumplir la conformidad mientras se presenta el resultado como la expresión natural de la voluntad popular. Las técnicas psicológicas iniciadas en Nicea se convirtieron en herramientas estándar de manipulación política. La cuidadosa puesta en escena de los eventos para crear la apariencia de un acuerdo espontáneo. El uso de un lenguaje abstracto que suena autoritario pero que sigue siendo maleable en la práctica. La eliminación sistemática de alternativas manteniendo la ficción de la libre elección. Estos métodos se han refinado a lo largo de los siglos, pero su estructura básica se remonta a aquella reunión en el 325. Las implicaciones teológicas de lo que sucedió en Nicea fueron igualmente revolucionarias, aunque a menudo se pasan por alto en las discusiones que se centran en las dimensiones políticas. Al establecer el precedente de que las cuestiones doctrinales podían resolverse por votación de un comité, el concilio alteró fundamentalmente los cimientos epistemológicos de la fe cristiana. Antes de Nicea, la autoridad religiosa había sido difusa y en gran medida experiencial. Las comunidades buscaban orientación en maestros, escrituras, tradiciones y la percepción espiritual personal. No existía una única institución con la autoridad para declarar ciertas interpretaciones como definitivamente correctas y otras como heréticas. Después de Nicea, esto cambió drásticamente. La verdad religiosa se convirtió en lo que las autoridades debidamente constituidas declararan que era. El centro de la autoridad se desplazó de la comunidad de creyentes a la jerarquía de funcionarios, del discernimiento espiritual al decreto institucional, del movimiento del espíritu al voto del comité. Esta transformación tuvo profundas implicaciones en cómo las generaciones posteriores entenderían la naturaleza de la propia verdad religiosa. En lugar de algo descubierto a través de la oración, el estudio y el discernimiento comunitario, la verdad se convirtió en algo fabricado por concilios y aplicado por instituciones. La cualidad dinámica y viva del pensamiento cristiano primitivo fue reemplazada por la certeza estática de la doctrina oficial. La ironía es que este enfoque institucional de la verdad era completamente ajeno a las tradiciones judías y cristianas primitivas de las que había surgido la fe. Ni Jesús ni los apóstoles habían establecido nada que se pareciera al sistema conciliar que se desarrolló después de Constantino. Todo el aparato de concilios, credos y aplicación canónica fue una innovación imperial impuesta a un movimiento que originalmente había sido mucho más orgánico y descentralizado. Pero quizás la consecuencia más profunda de Nicea fue cómo cambió la relación entre el cristianismo y el poder mismo. Antes de Constantino, la fe había mantenido una postura profética hacia la autoridad mundana, a veces de apoyo, a menudo crítica, manteniendo siempre una cierta independencia que le permitía decir la verdad al poder cuando era necesario. Después de Nicea, esta independencia profética se vio sistemáticamente comprometida. La Iglesia se enredó tanto con el poder imperial que perdió la capacidad de criticar ese poder eficazmente. ¿Cómo puedes decirle la verdad al César cuando el César paga tu salario, construye tus iglesias y hace cumplir tu ortodoxia? Esta cooptación fue tan completa que se volvió casi invisible.
Las generaciones posteriores de cristianos crecieron asumiendo que la estrecha colaboración entre la Iglesia y el Estado era natural, incluso divinamente ordenada. La idea de que la fe podría requerir mantener cierta distancia del poder político, que la religión profética podría necesitar preservar su independencia para cumplir con su llamado, se volvió casi incomprensible. La transformación fue tan completa que cuando movimientos de reforma posteriores intentaron recuperar la dimensión profética del cristianismo, a menudo fueron acusados de innovación o herejía. La versión imperial de la fe se había normalizado tanto que las alternativas eran difíciles incluso de imaginar, y mucho menos de implementar. La propagación global de este cristianismo imperial tuvo consecuencias que aún se están desarrollando hoy. Cuando las potencias europeas comenzaron su expansión colonial siglos después, llevaron consigo no solo el mensaje cristiano, sino el modelo de Nicea sobre cómo ese mensaje debía organizarse y controlarse. Las comunidades cristianas indígenas que habían desarrollado diferentes tradiciones se vieron obligadas a conformarse a la ortodoxia europea o enfrentar la marginación. La empresa misionera se convirtió, en muchos sentidos, en una extensión de la misma lógica imperial que había impulsado el Concilio de Constantino. Las expresiones locales de fe fueron sistemáticamente suprimidas en favor de formulaciones europeas estandarizadas. La diversidad cultural fue sacrificada en el altar de la uniformidad institucional. El rico tapiz del cristianismo global se redujo a variaciones sobre un único tema imperial. Este proceso de colonización teológica a menudo acompañó y reforzó la colonización política y económica. Se les dijo a los pueblos indígenas que sus formas tradicionales de entender lo sagrado no solo eran diferentes, sino incorrectas, incluso demoníacas. La conversión al cristianismo significaba no solo aceptar nuevas creencias, sino adoptar formas culturales europeas y someterse a la autoridad eclesiástica europea. El daño psicológico de este proceso todavía se está descubriendo hoy. Se enseñó a culturas enteras a despreciar sus propias tradiciones espirituales y capacidades intelectuales. El mensaje era claro. La verdad viene del centro imperial, no de la percepción local o la sabiduría indígena. Esta colonización internalizada demostró ser mucho más duradera y destructiva que el mero control político. El legado de Nicea se extiende así mucho más allá del mundo antiguo hasta las estructuras mismas del cristianismo global de hoy. Las divisiones denominacionales que caracterizan al cristianismo moderno. El énfasis en la conformidad doctrinal sobre la práctica ética. Las estrechas relaciones entre las instituciones religiosas y el poder político. Todos estos patrones tienen su origen en aquella reunión del 325. Entender esta historia no requiere rechazar la fe cristiana, pero sí exige un reconocimiento honesto de cómo las consideraciones políticas han moldeado lo que muchos asumen que son desarrollos puramente espirituales. Los credos que se recitan hoy en las iglesias no son verdades atemporales reveladas desde el cielo. Son documentos históricos elaborados bajo presiones políticas específicas para servir a necesidades imperiales específicas. Este reconocimiento abre posibilidades para reimaginar lo que el cristianismo podría llegar a ser si pudiera recuperar parte de la diversidad e independencia que caracterizaron su fase preconstantiniana. ¿Cómo sería una fe que priorizara la transformación ética sobre la conformidad doctrinal? ¿Qué tipo de comunidades podrían surgir si la autoridad espiritual estuviera más distribuida y fuera menos jerárquica? Estas no son solo preguntas históricas. Son desafíos contemporáneos que enfrenta cualquiera que quiera entender cómo funcionan realmente las instituciones religiosas en el mundo y cómo podrían reformarse para servir al florecimiento humano en lugar del poder institucional. Los patrones establecidos en Nicea continúan operando hoy, no solo en contextos religiosos, sino en toda la sociedad. Donde quiera que veas a las autoridades fabricando un consenso a través de procesos cuidadosamente controlados, mientras mantienen la ficción de la deliberación libre, estás presenciando a los herederos de la innovación política de Constantino. Las técnicas se han refinado, las tecnologías han avanzado, pero la lógica básica sigue siendo la misma. Controlar el proceso, dar forma a la narrativa, eliminar las alternativas y presentar el resultado como inevitable. Ya sea que estemos hablando de doctrina religiosa,
ideología política o mensajes corporativos, el modelo de Nicea proporciona la plantilla. Reconocer estos patrones es el primer paso para desarrollar resistencia a ellos. Una vez que entiendes cómo funciona el consenso fabricado, se vuelve mucho más difícil confundirlo con un acuerdo genuino. Una vez que ves cómo las figuras de autoridad usan un lenguaje abstracto y la complejidad procesal para ocultar sus objetivos políticos, puedes comenzar a hacer preguntas más penetrantes sobre lo que realmente está sucediendo. La historia de Nicea es, en última instancia, una historia sobre la corrupción del idealismo por el poder, la transformación de movimientos proféticos en instituciones imperiales y la facilidad con la que incluso las convicciones más sagradas pueden ser manipuladas para fines políticos. Es un cuento con moraleja que cada generación necesita escuchar porque cada generación enfrenta las mismas tentaciones y las mismas decisiones. Los obispos que se reunieron en el 325 pensaron que estaban defendiendo la verdad eterna. Terminaron fabricando una ortodoxia política. La diferencia entre esas dos cosas es la diferencia entre la percepción espiritual auténtica y el control ideológico. Aprender a reconocer esa diferencia y a elegir la primera sobre la segunda puede ser una de las habilidades más importantes que cualquier persona pensante puede desarrollar. Las décadas que siguieron a Nicea revelaron cuán hueca fue realmente la victoria. Si el concilio realmente hubiera resuelto el asunto mediante la revelación divina, uno esperaría que la controversia terminara ahí. En cambio, lo que siguió fue un caos teológico que hizo que las disputas preconciliares parecieran desacuerdos amistosos. A los 5 años del concilio, los obispos arrianos estaban siendo llamados del exilio. El propio Constantino comenzó a mostrar simpatía por posiciones que acababa de ayudar a condenar. Su hijo, Constancio, quien heredó la mitad oriental del imperio, promovió activamente la teología arriana y persiguió a los obispos de Nicea. La verdad eterna establecida en el 325 seguía cambiando dependiendo de quién se sentara en el trono. Esta inestabilidad no era un error en el sistema, era una característica. El concilio había establecido que la verdad religiosa era lo que el emperador dijera que era, lo que significaba que podía cambiar con cada nuevo gobernante. Lo que parecía un caos doctrinal era en realidad el resultado lógico de subordinar la teología a la política. Cuando la fe se convierte en una herramienta de la política estatal, inevitablemente se vuelve sujeta a los mismos cálculos cambiantes que impulsan todas las decisiones políticas. El costo humano de este sistema fue asombroso. Obispos fueron exiliados y llamados de vuelta, exiliados de nuevo y llamados de vuelta otra vez, dependiendo de los caprichos imperiales. Comunidades enteras se vieron obligadas a cambiar de posición teológica varias veces en una sola generación. Las familias fueron destrozadas por pruebas de lealtad que no tenían nada que ver con la convicción espiritual genuina y todo que ver con la supervivencia política. Consideremos el destino de Atanasio, el feroz oponente del arrianismo, que había ayudado a elaborar la posición de Nicea. A pesar de estar en el bando ganador, fue exiliado 5 veces por diferentes emperadores. Su crimen no fue cambiar su teología. Fue mantener la misma posición mientras los vientos políticos cambiaban a su alrededor. La misma consistencia que debería haber sido su vindicación se convirtió en su responsabilidad en un sistema donde la verdad teológica estaba subordinada a la conveniencia imperial. Las dimensiones internacionales de este caos teológico revelan la estrategia imperial más amplia en juego. Diferentes regiones del imperio fueron enfrentadas entre sí a través de lealtades religiosas contrapuestas. Las provincias orientales, con su cultura griega más filosófica, tendían a las posiciones arrianas. Las provincias occidentales, con su mentalidad latina más legalista, generalmente favorecían la ortodoxia de Nicea. Esto no fue accidental. Divide y vencerás siempre había sido una piedra angular de la estrategia imperial romana, y los sucesores de Constantino la aplicaron a las disputas religiosas con una eficiencia despiadada. Al mantener a diferentes regiones comprometidas con posiciones teológicas opuestas, se aseguraron de que ninguna autoridad religiosa única pudiera desafiar el poder imperial. La Iglesia permaneció dependiente del Estado para protegerse de sus propios enemigos internos.
La transformación educativa que acompañó a este sistema fue particularmente insidiosa. Antes de Nicea, el aprendizaje cristiano se había caracterizado por la curiosidad intelectual y la interpretación creativa. Eruditos como Orígenes habían desarrollado sofisticados sistemas teológicos a través de un estudio cuidadoso y una profunda visión espiritual. Diferentes escuelas de pensamiento competían en el mercado de las ideas, y los mejores argumentos generalmente prevalecían. Después de Nicea, esta libertad intelectual fue sistemáticamente destruida. La verdad se convirtió en lo que el concilio de turno declarara que era, independientemente de la evidencia o el argumento. Los eruditos aprendieron a anticipar los vientos políticos en lugar de seguir el razonamiento lógico. La calidad del pensamiento teológico disminuyó precipitadamente a medida que la creatividad fue reemplazada por la conformidad y la perspicacia fue subordinada a la ortodoxia. La Biblioteca de Alejandría es un caso de estudio perfecto. Alguna vez el mayor centro de aprendizaje del mundo antiguo, se convirtió en un campo de batalla para ortodoxias contrapuestas. Se quemaron libros no porque estuvieran mal argumentados, sino porque apoyaban las posiciones políticas equivocadas. Los eruditos fueron expulsados no porque fueran incompetentes, sino porque hacían preguntas incómodas. Este estancamiento intelectual tuvo consecuencias mucho más allá de la teología. La misma mentalidad que desalentaba el cuestionamiento de la ortodoxia religiosa también inhibía la investigación científica, la exploración filosófica y la innovación artística. Cuando entrenas a toda una civilización para que no piense demasiado profundamente sobre las cuestiones más importantes de la existencia, inevitablemente daña su capacidad para el pensamiento original en todas las áreas. Los aspectos de ingeniería social del sistema posniceano fueron aún más sofisticados que los mecanismos de control intelectual. Constantino y sus sucesores entendieron que una transformación ideológica duradera requería remodelar todo el entorno cultural, no solo silenciar a los disidentes prominentes. El patrocinio imperial del cristianismo ortodoxo creó poderosas estructuras de incentivos que operaban en toda la sociedad. Los comerciantes descubrieron que exhibir los símbolos religiosos correctos era esencial para el éxito empresarial. Los artesanos aprendieron que ciertos tipos de arte religioso traían comisiones imperiales, mientras que otros atraían un escrutinio no deseado. Incluso los agricultores descubrieron que la participación en los festivales religiosos ortodoxos podía afectar su acceso a los mercados y al crédito. Estas presiones económicas fueron particularmente efectivas porque parecían naturales en lugar de coercitivas. Nadie estaba obligando a la gente a adoptar posiciones ortodoxas. Simplemente estaban respondiendo racionalmente a un entorno donde la ortodoxia era recompensada y la disidencia era castigada. El sistema fabricaba el consenso a través de la presión ambiental en lugar de la intimidación directa. El impacto generacional fue devastador. Los niños que crecieron en este entorno nunca experimentaron la libertad intelectual y espiritual que había caracterizado al cristianismo primitivo. Para ellos, la uniformidad religiosa parecía normal, incluso divinamente ordenada. La idea de que podría haber alternativas legítimas a las posiciones ortodoxas se volvió literalmente impensable. Los padres reforzaron este condicionamiento no por convicción, sino por instinto protector. Enseñaron a sus hijos a repetir las fórmulas correctas no porque las creyeran, sino porque querían que sus hijos tuvieran éxito en la vida. Los maestros enfatizaban las doctrinas aprobadas no por perspicacia teológica, sino por necesidad profesional. La maquinaria de la conformidad se autoperpetuó. Así que ahí lo tienen. La historia no contada detrás de uno de los momentos más fundamentales del cristianismo. Lo que sucedió en Nicea en el 325 no fue una revelación divina guiando a obispos fieles hacia la verdad eterna. Fue la política imperial en su forma más calculadora, la religión convertida en un arma para el imperio, un consenso fabricado disfrazado de unidad sagrada. Los patrones establecidos en la cámara de ese concilio, la fusión de la fe y el poder, la criminalización de la disidencia, la transformación de la creencia en una prueba de lealtad, continúan moldeando nuestro mundo hoy. Cada vez que ves a las autoridades fabricando acuerdos mientras eliminan alternativas,
Estás presenciando a los herederos de la innovación política de Constantino. Entender esta historia no solo cambia cómo ves el cristianismo, te equipa para reconocer estas mismas técnicas de control donde quiera que aparezcan en la vida moderna. El verdadero genio de la operación de Nicea se hace evidente cuando examinas cómo reescribió fundamentalmente las reglas de la propia autoridad religiosa. Antes de la intervención de Constantino, el cristianismo había funcionado más como una red que como una jerarquía. Las comunidades estaban conectadas por historias compartidas y maestros itinerantes, pero no había una estructura de mando central que pudiera imponer creencias uniformes a través de grandes distancias. Lo que surgió de Nicea fue algo sin precedentes en la historia de la religión. Un sistema de creencias estandarizado respaldado por mecanismos de aplicación imperiales. No se trataba solo de resolver una disputa teológica. Se trataba de crear una forma completamente nueva de control social que pudiera llegar a los aspectos más íntimos de la conciencia humana. La guerra psicológica desplegada en Nicea fue notablemente sofisticada. Constantino entendió que no se puede simplemente obligar a la gente a creer algo. Tienes que hacer que quieran creerlo. O al menos hacer que las alternativas parezcan tan peligrosas que la conformidad se convierta en la única opción racional. El concilio logró esto a través de una campaña cuidadosamente orquestada de presión social que operó en múltiples niveles simultáneamente. Considera el tratamiento de los obispos que inicialmente se resistieron al consenso emergente. No fueron arrestados o ejecutados de inmediato. Eso habría sido demasiado crudo y podría haber creado mártires. En cambio, se encontraron gradualmente aislados. Colegas que una vez habían sido aliados comenzaron a evitarlos. Las invitaciones a reuniones importantes dejaron de llegar. El apoyo financiero se agotó misteriosamente. El mensaje era inconfundible. Adáptate o enfrenta la muerte profesional y social. Este enfoque fue devastadoramente efectivo porque evitó la brutalidad obvia que podría haber provocado una resistencia organizada. Cada castigo individual parecía razonable, incluso justificado. Después de todo, el imperio simplemente estaba recompensando la lealtad y retirando el apoyo a los alborotadores. El efecto acumulativo, sin embargo, fue la destrucción sistemática del pensamiento independiente dentro del liderazgo cristiano. Las dimensiones económicas de esta transformación revelaron cuán profundamente el sistema imperial había penetrado en la vida religiosa. Antes de Constantino, las comunidades cristianas se habían autofinanciado en gran medida, dependiendo de las contribuciones voluntarias de miembros que a menudo enfrentaban persecución por sus creencias. Esta independencia económica les había permitido mantener también la independencia teológica. Después de Nicea, esto cambió drásticamente. El patrocinio imperial comenzó a fluir hacia las comunidades ortodoxas, mientras que los presuntos herejes se vieron privados de financiación. Los edificios de las iglesias recibieron subsidios gubernamentales, pero solo si se adherían a las doctrinas aprobadas. Los obispos obtuvieron acceso a los tribunales e influencia imperiales, pero solo si demostraban la debida lealtad teológica. Esto creó un poderoso ciclo de retroalimentación que reforzó las posiciones ortodoxas independientemente de su mérito intelectual. Las comunidades que abrazaron la teología de Nicea prosperaron materialmente, mientras que las que se resistieron lucharon por sobrevivir. Con el tiempo, esta presión económica logró lo que los argumentos teológicos por sí solos nunca podrían haber logrado: la eliminación sistemática de perspectivas alternativas. La manipulación lingüística empleada en Nicea merece una atención especial porque estableció patrones que continúan influyendo en el discurso religioso y político de hoy. El lenguaje del concilio fue cuidadosamente elaborado para sonar autoritario, mientras permanecía lo suficientemente vago como para dar cabida a diferentes interpretaciones dentro del campo ortodoxo. Tomemos la famosa frase de una sola sustancia con el Padre. Suena definitivo y profundo. ¿Pero qué significa realmente? El término griego homoousios era jerga filosófica que la mayoría de los creyentes comunes no podían entender. Incluso entre los cristianos educados, había desacuerdos significativos sobre sus implicaciones precisas. La ambigüedad no fue accidental. Fue estratégica. Al usar un lenguaje filosófico abstracto,
El concilio logró varios objetivos simultáneamente. Excluyó las posiciones arrianas con precisión mientras mantenía la flexibilidad para las interpretaciones ortodoxas. Estableció un vocabulario que requería mediación clerical para entender, haciendo que los creyentes comunes dependieran de las élites educadas. Y lo más importante, creó la impresión de profundidad intelectual y autoridad antigua, aunque los términos eran innovaciones recientes. Esta estrategia lingüística se convirtió en un modelo para futuros movimientos religiosos y políticos. La jerga compleja sirve como una especie de contraseña ideológica. Se asume que aquellos que pueden usarla con fluidez son iniciados de confianza, mientras que aquellos que la cuestionan son marcados como extraños peligrosos. La capacidad de recitar fórmulas aprobadas se vuelve más importante que la capacidad de pensar críticamente sobre su significado. Los mecanismos de aplicación que surgieron después de Nicea revelan la verdadera naturaleza de lo que se había logrado. No fue solo una conferencia teológica que resultó tener implicaciones políticas. Fue una operación política disfrazada de conferencia teológica. Las secuelas lo dejaron muy claro a través del despliegue sistemático del poder estatal para reprimir la disidencia religiosa. A los pocos meses de la conclusión del concilio, burócratas imperiales trabajaban con funcionarios de la Iglesia para implementar lo que solo puede describirse como una purga ideológica. Se compilaron listas de presuntos herejes. Se exigieron juramentos de lealtad basados en las formulaciones de Nicea para ciertos cargos. Se registraron bibliotecas en busca de textos prohibidos. La maquinaria de persecución que una vez se había dirigido a los cristianos ahora estaba siendo utilizada por cristianos contra otros cristianos. La velocidad y minuciosidad de esta operación revela que había sido planeada con mucha antelación. No se crea accidentalmente un sistema completo para identificar, aislar y eliminar a los disidentes religiosos. La infraestructura para la aplicación ya estaba en su lugar antes de que terminara el concilio, lo que sugiere que el resultado había sido predeterminado en lugar de descubierto a través de un debate genuino. El impacto psicológico de esta campaña de aplicación se extendió mucho más allá de sus víctimas inmediatas. Cada líder cristiano entendió que sus perspectivas de carrera, la supervivencia de su comunidad y su seguridad personal ahora dependían de demostrar la debida lealtad teológica. Esto creó un clima de miedo que sofocó la investigación intelectual y el pensamiento teológico creativo durante generaciones. La transformación fue tan completa que muchos cristianos comenzaron a internalizar la nueva ortodoxia no por convicción, sino por necesidad psicológica. Cuando expresar ciertas ideas se vuelve literalmente peligroso, la mayoría de la gente aprende a dejar de pensar esos pensamientos por completo. El sistema imperial no solo controlaba el comportamiento, remodeló la conciencia misma. El precedente internacional establecido en Nicea tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá del Imperio Romano y mucho más allá del cristianismo. El concilio demostró que la uniformidad ideológica podía imponerse en vastos territorios mediante una combinación de presión política, incentivos económicos e ingeniería social. Esta plantilla sería replicada innumerables veces a lo largo de la historia. El modelo demostró ser notablemente adaptable. Reemplaza la ortodoxia cristiana con cualquier otro sistema de creencias, doctrina comunista, ideología nacionalista, mensajes corporativos, y la mecánica fundamental sigue siendo la misma. Convocar a autoridades que parecen representar a la comunidad, orquestar un consenso que sirva a los intereses de la élite, y luego usar el poder institucional para hacer cumplir la conformidad mientras se mantiene la ficción de un acuerdo voluntario. Los partidos políticos modernos, las corporaciones y los movimientos ideológicos emplean variaciones de la estrategia de Nicea. El lenguaje se ha actualizado y las tecnologías han avanzado, pero el enfoque básico permanece sin cambios. Controlar la narrativa, eliminar alternativas y presentar el consenso fabricado como un consenso natural. La transformación educativa que acompañó al Acuerdo de Nicea fue particularmente insidiosa porque operó a lo largo de generaciones en lugar de dentro de ellas. El concilio no solo silenció a los disidentes existentes, evitó que surgieran futuros disidentes al remodelar cómo se enseñaba a la gente a pensar sobre cuestiones religiosas. Antes de Nicea,
La educación cristiana se había caracterizado por la curiosidad intelectual y la diversidad metodológica. Los estudiantes estaban expuestos a diferentes escuelas de pensamiento y se les animaba a desarrollar sus propias posiciones teológicas a través de un estudio cuidadoso y una reflexión espiritual. Los mejores maestros eran aquellos que podían ayudar a los estudiantes a pensar con más claridad, no aquellos que podían hacerlos conformarse más completamente. Después de Nicea, esta libertad educativa fue sistemáticamente restringida. La verdad se convirtió en lo que las autoridades del momento declararan que era, independientemente de la evidencia o el argumento. Los estudiantes aprendieron a anticipar los vientos políticos en lugar de seguir el razonamiento lógico. La calidad del pensamiento teológico disminuyó precipitadamente a medida que la creatividad fue reemplazada por la conformidad y la perspicacia fue subordinada a la ortodoxia. Este estancamiento intelectual tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá de la teología. La misma mentalidad que desalentaba el cuestionamiento de la ortodoxia religiosa también inhibía la investigación científica, la exploración filosófica y la innovación artística. Cuando entrenas a la gente para que no piense demasiado profundamente sobre las cuestiones más importantes de la existencia, inevitablemente dañas su capacidad para el pensamiento original en cada área de la vida. Los aspectos de ingeniería social del sistema posniceano fueron aún más sofisticados que los mecanismos de control intelectual. Constantino y sus sucesores entendieron que una transformación ideológica duradera requería remodelar todo el entorno cultural, no solo silenciar a los críticos prominentes. El patrocinio imperial del cristianismo ortodoxo creó poderosas estructuras de incentivos que operaban en toda la sociedad a todos los niveles. Los comerciantes descubrieron que exhibir los símbolos religiosos correctos era esencial para el éxito empresarial. Los artesanos aprendieron que ciertos tipos de arte religioso traían comisiones lucrativas, mientras que otros atraían un escrutinio no deseado. Incluso los agricultores descubrieron que la participación en los festivales ortodoxos podía afectar su acceso a los mercados y al crédito. Estas presiones económicas fueron particularmente efectivas porque parecían naturales en lugar de coercitivas. Nadie estaba obligando explícitamente a la gente a adoptar posiciones ortodoxas. Simplemente estaban respondiendo racionalmente a un entorno donde la ortodoxia era recompensada y la disidencia era castigada. El sistema fabricaba el consenso a través de la presión ambiental en lugar de la intimidación directa. El impacto generacional fue devastador y diseñado para hacerlo. Los niños que crecieron en este entorno nunca experimentaron la libertad intelectual y espiritual que había caracterizado al cristianismo primitivo. Para ellos, la uniformidad religiosa parecía normal, incluso divinamente ordenada. La idea de que podría haber alternativas legítimas a las posiciones ortodoxas se volvió literalmente impensable. Los padres reforzaron este condicionamiento no necesariamente por convicción, sino por instinto protector. Enseñaron a sus hijos a recitar las fórmulas aprobadas, no porque necesariamente las creyeran, sino porque querían que sus hijos tuvieran éxito en un mundo donde la no conformidad era peligrosa. Los maestros enfatizaban las doctrinas ortodoxas no por perspicacia teológica, sino por supervivencia profesional. La maquinaria de la conformidad se autoperpetuó a través de las generaciones. Los mecanismos psicológicos en juego aquí son notablemente similares a los observados en los sistemas totalitarios modernos. Cuando la desviación del pensamiento aprobado se vuelve social y económicamente costosa, la mayoría de la gente aprende a autocensurarse en lugar de arriesgarse a las consecuencias de la honestidad. Con el tiempo, esta conformidad externa a menudo se transforma en convicción interna a medida que las personas se convencen a sí mismas de que creen lo que se les exige decir. Este proceso de internalización es crucial para entender cómo el Acuerdo de Nicea logró un éxito tan duradero. El concilio no solo impuso la ortodoxia desde arriba, creó las condiciones para que la ortodoxia pareciera surgir naturalmente desde abajo. La gente comenzó a vigilarse a sí misma y a los demás, haciendo que los mecanismos formales de aplicación fueran cada vez más innecesarios. La estructura denominacional del cristianismo moderno todavía lleva la clara impronta de estos orígenes imperiales. El énfasis en la conformidad doctrinal sobre la práctica ética,
la organización jerárquica de la autoridad religiosa, las estrechas relaciones entre las iglesias y el poder político. Todos estos patrones se remontan directamente al acuerdo constantiniano. Incluso los intentos protestantes de reformar el cristianismo generalmente han operado dentro del marco básico establecido en Nicea. Los reformadores podrían haber rechazado la autoridad papal, pero mantuvieron el modelo conciliar de determinación de la verdad. Podrían haber enfatizado la escritura sobre la tradición, pero aún así insistieron en la uniformidad doctrinal dentro de sus propias comunidades. El ADN imperial demostró ser notablemente persistente y adaptable. La ironía más trágica es cuán completamente esta versión imperial del cristianismo desplazó a la tradición profética de la que había surgido. La figura que había proclamado que su reino no era de este mundo se convirtió en el santo patrón de los imperios terrenales. El movimiento que originalmente había desafiado las estructuras de poder mundanas se convirtió en su mecanismo de legitimación más efectivo. Esta transformación fue tan completa que cuando movimientos de reforma posteriores intentaron recuperar la dimensión profética del cristianismo, a menudo fueron acusados de innovación o herejía. La versión imperial se había normalizado tanto que las alternativas eran difíciles incluso de concebir. La idea misma de que la fe podría requerir mantener una distancia crítica del poder político se volvió casi incomprensible para la mayoría de los creyentes. Las técnicas de control ideológico iniciadas en Nicea han sido estudiadas, refinadas y adaptadas innumerables veces a lo largo de la historia. La publicidad moderna, las campañas políticas y las comunicaciones corporativas emplean sofisticadas variaciones del modelo básico de Nicea. Los disfraces han cambiado y las tecnologías han evolucionado, pero la estrategia fundamental sigue siendo notablemente consistente. La era digital ha creado nuevas posibilidades, tanto para el control como para la resistencia. Por un lado, las plataformas en línea pueden usarse para hacer cumplir la conformidad ideológica de manera más eficiente de lo que Constantino jamás imaginó. Los algoritmos pueden suprimir las voces disidentes. Las cámaras de eco pueden reforzar el pensamiento aprobado. Y la presión social puede aplicarse a una escala y velocidad sin precedentes. Por otro lado, las mismas tecnologías que permiten el control también crean oportunidades para eludirlo. La información que antes habría sido enterrada con éxito ahora puede ser preservada y compartida a través de redes que las autoridades no pueden monitorear o controlar por completo. Las perspectivas alternativas que antes habrían sido completamente marginadas pueden encontrar audiencias y construir comunidades de apoyo. Entender la historia de Nicea es crucial para cualquiera que quiera navegar eficazmente en este nuevo entorno de información. Una vez que reconoces los patrones del consenso fabricado, te vuelves mucho menos susceptible a ellos. Una vez que entiendes cómo las autoridades usan la complejidad procesal y el lenguaje abstracto para ocultar sus objetivos políticos, puedes hacer preguntas más penetrantes sobre lo que realmente está sucediendo. Las técnicas psicológicas que hicieron tan efectivo el acuerdo de Nicea, el llamado a la unidad, la demonización de las alternativas, la equiparación de la disidencia con la deslealtad, todavía se despliegan hoy en contextos que no tienen nada que ver con la religión. Los partidos políticos, las corporaciones y los movimientos ideológicos emplean variaciones de estas estrategias para mantener el control sobre sus seguidores y expandir su influencia en la sociedad. El antídoto para estas técnicas no es el cinismo, sino el pensamiento crítico. No la suposición de que toda autoridad es ilegítima, sino el reconocimiento de que toda autoridad necesita ser cuestionada. No el rechazo de la comunidad y la tradición, sino la insistencia en que la comunidad genuina requiere espacio para el desacuerdo honesto y la tradición auténtica deja lugar para el crecimiento y el cambio. Los obispos que se reunieron en Nicea en el 325 pensaron que estaban sirviendo a la verdad eterna. Terminaron sirviendo al poder imperial. La diferencia entre esas dos formas de servicio es a menudo sutil en el momento, pero se vuelve inconfundible con el tiempo. Aprender a reconocer esa diferencia y a elegir la verdad sobre el poder cuando inevitablemente entran en conflicto sigue siendo uno de los desafíos más importantes que enfrenta cualquiera que se preocupe por la libertad humana y la integridad intelectual.
La historia de Nicea revela en última instancia algo fundamental sobre la relación entre la verdad y el poder. La verdad no necesita mecanismos de aplicación para sobrevivir. Puede defenderse a sí misma a través de la evidencia y el argumento. El poder, por otro lado, siempre busca la legitimidad a través de reclamos de verdad. Cuando estas dos fuerzas se confunden o se fusionan deliberadamente, el resultado es casi siempre la corrupción de ambas. El concilio que se reunió hace casi 17 siglos continúa moldeando nuestro mundo de maneras que la mayoría de la gente nunca reconoce. Su legado vive no solo en las instituciones religiosas, sino en las suposiciones básicas sobre la autoridad, el consenso y la legitimidad que gobiernan nuestras instituciones políticas, educativas y culturales. Entender ese legado es esencial para cualquiera que quiera pensar con claridad sobre cómo opera realmente el poder en las sociedades humanas. El consenso fabricado logrado en Nicea no fue solo una anomalía histórica. Fue un prototipo de técnicas de control social que han sido refinadas y desplegadas repetidamente a lo largo de los siglos posteriores. Cada vez que te encuentras con sistemas que afirman representar el acuerdo de la comunidad mientras en realidad sirven a los intereses de la élite, cada vez que ves procedimientos complejos diseñados para ocultar dinámicas de poder simples, cada vez que las autoridades invocan principios sagrados para justificar ambiciones mundanas, estás presenciando variaciones de la innovación constantiniana. El desafío para los lectores contemporáneos no es volverse cínicos sobre todas las formas de autoridad, sino desarrollar el discernimiento necesario para distinguir entre la legitimidad auténtica y la fabricada. Esto requiere entender cómo funcionan realmente estos sistemas, no cómo afirman funcionar. Requiere mirar debajo de las narrativas oficiales para entender los intereses e incentivos que realmente impulsan el comportamiento institucional. Y lo más importante, requiere reconocer que los patrones que se desarrollaron en el cristianismo del siglo IV continúan operando hoy en innumerables variaciones en todos los sectores de la sociedad. El vocabulario cambia, las tecnologías evolucionan, pero la dinámica fundamental sigue siendo notablemente consistente. Aquellos que entienden estas dinámicas son mucho menos propensos a ser manipulados por ellas y mucho más capaces de crear alternativas genuinamente democráticas. Los obispos que firmaron el credo de Nicea creían que estaban preservando la verdad eterna para las generaciones futuras. En realidad, estaban participando en una demostración de cuán fácilmente la verdad eterna puede ser subordinada a las necesidades políticas temporales. Esa demostración sigue siendo relevante hoy, no como una curiosidad histórica, sino como un recordatorio vivo de la vigilancia requerida para proteger la investigación auténtica de la influencia corruptora del poder concentrado. Los efectos dominó de lo que Constantino logró en Nicea no se detuvieron en las fronteras de su imperio ni siquiera en los límites de su siglo. Lo que creó fue un modelo de cómo convertir la creencia misma en un arma, transformando los aspectos más íntimos de la conciencia humana en instrumentos de control político. Y ese modelo ha sido copiado, refinado y desplegado por cada sistema autoritario que le siguió. Pero esto es lo que hace que el modelo de Nicea sea tan insidioso. No parece tiranía. Parece consenso. No se siente como manipulación. Se siente como unidad. Los obispos que salieron de esa cámara del concilio creían genuinamente que habían participado en un momento sagrado de guía divina. No tenían idea de que acababan de ayudar a crear el sistema de control de pensamiento más sofisticado que el mundo había visto jamás. Considera cuán brillantemente fue diseñada toda la operación. Constantino no necesitó amenazar a nadie directamente ni emitir órdenes explícitas sobre las conclusiones a las que debían llegar los obispos. El propio entorno hizo el trabajo por él. La hospitalidad imperial, la disposición de los asientos cuidadosamente orquestada, las sutiles señales de aprobación y desaprobación. Todo esto creó una atmósfera psicológica donde la disidencia se volvió literalmente impensable. Los obispos no fueron coaccionados de ninguna manera obvia. Fueron seducidos. Se les hizo sentir importantes, valorados, parte de algo grande e histórico. Y a cambio de ese sentimiento, entregaron su independencia intelectual sin siquiera darse cuenta de que la habían perdido. Fue una servidumbre voluntaria disfrazada de servicio honorable.
Esta manipulación psicológica fue tan efectiva que se volvió invisible para sus víctimas. Los obispos que firmaron el credo no se veían a sí mismos como colaboradores en un esquema político. Se veían a sí mismos como fieles siervos de Dios que habían sido bendecidos con la oportunidad de participar en la clarificación de la verdad divina. Cuanto más completamente eran controlados, más libres se sentían. Y ese es el genio verdaderamente aterrador de la operación de Nicea. No solo impuso la ortodoxia desde arriba, hizo que la ortodoxia se sintiera como si estuviera emergiendo desde abajo. Creó las condiciones para que la gente se vigilara a sí misma y a los demás, haciendo que los mecanismos formales de aplicación parecieran casi innecesarios. La prisión más efectiva es aquella en la que los reclusos se encierran a sí mismos y tiran la llave. Los juegos de lenguaje jugados en Nicea revelan otra capa de sofisticación en este sistema de control. Al forzar las discusiones teológicas a una terminología filosófica abstracta, Constantino y sus asesores lograron algo notable. Hicieron la fe incomprensible para los creyentes comunes, mientras que simultáneamente la hacían parecer más autoritaria y antigua. Piensa en lo que esto significaba en términos prácticos. Un granjero en la Galia, un comerciante en Alejandría, un soldado en la frontera del Rin. Ninguna de estas personas tenía idea de lo que significaba homoousios. Necesitaban intermediarios educados para traducir el credo a un lenguaje que pudieran entender. Y esos intermediarios, por supuesto, eran los mismos obispos que habían elaborado el credo bajo supervisión imperial. Esto creó una clase permanente de intérpretes religiosos, cuyo poder dependía enteramente de mantener el sistema que los había creado. Tenían todos los incentivos para hacer que la teología pareciera compleja, misteriosa y fuera del alcance de la gente común. Cuanto más incomprensibles se volvían las doctrinas oficiales, más indispensables se volvían los intérpretes oficiales. Pero el verdadero golpe de genio fue cómo esta complejidad lingüística sirvió para aislar la estructura de poder de la crítica. Cuando alguien cuestionaba el credo, los defensores siempre podían responder que los críticos simplemente no entendían los sofisticados conceptos teológicos involucrados. La disidencia se transformó de un desacuerdo de principios en una evidencia de ignorancia o malicia. Este patrón de usar jerga especializada para desviar las críticas mientras se mantiene la autoridad intelectual ha sido replicado en innumerables contextos desde Nicea. Disciplinas académicas, asociaciones profesionales, movimientos políticos, culturas corporativas, todos ellos emplean variaciones de la misma estrategia. Crear un vocabulario interno que los extraños no pueden penetrar. Luego usar esa barrera de vocabulario para desestimar los desafíos a tu autoridad. La guerra económica desplegada en las secuelas de Nicea fue igualmente sofisticada y efectiva. Constantino y sus sucesores entendieron que no necesitas ejecutar herejes cuando simplemente puedes matarlos de hambre. Al controlar el acceso al patrocinio imperial, podían hacer que la ortodoxia fuera rentable y la disidencia económicamente suicida. Esto creó un mecanismo de aplicación basado en el mercado que era mucho más útil y sostenible que la persecución directa. Las comunidades que abrazaron la teología de Nicea se encontraron nadando en fondos imperiales. Aquellas que se resistieron se encontraron aisladas de las redes financieras que hacían posible la supervivencia institucional. Con el tiempo, la presión económica logró lo que los argumentos teológicos por sí solos nunca podrían haber logrado. La belleza de este enfoque era su negabilidad. Nadie estaba siendo perseguido por sus creencias, oficialmente. Simplemente estaban siendo excluidos de los beneficios que venían con el favor imperial. Si querían mantener sus posiciones teológicas, eran libres de hacerlo. Simplemente tenían que aceptar las consecuencias económicas de esa elección. Esta coerción económica fue particularmente efectiva porque operaba a través de mecanismos de mercado aparentemente neutrales. Las comunidades ortodoxas prosperaron porque estaban mejor conectadas, mejor financiadas, mejor posicionadas para aprovechar las oportunidades económicas. Las comunidades heréticas lucharon porque carecían de acceso a estas mismas ventajas. El sistema hizo que la ortodoxia pareciera éxito y la disidencia pareciera fracaso. Las implicaciones internacionales de esta estrategia económica fueron asombrosas.
A medida que el cristianismo se extendía más allá de las fronteras del Imperio Romano, llevaba consigo no solo posiciones teológicas, sino todo un modelo de cómo las instituciones religiosas debían estructurarse y financiarse. Las comunidades que querían mantener conexiones con la Iglesia imperial tenían que aceptar no solo sus doctrinas, sino también sus dependencias económicas. Esto significaba que la diversidad teológica, que alguna vez había sido la mayor fortaleza del cristianismo para adaptarse a diferentes culturas, se convirtió en su mayor debilidad. La flexibilidad orgánica que había permitido que la fe echara raíces en diversas sociedades fue reemplazada por una estandarización rígida que servía a necesidades imperiales en lugar de locales. El impacto generacional del Acuerdo de Nicea revela quizás su dimensión más insidiosa. El concilio no solo cambió las creencias de los obispos que asistieron, alteró fundamentalmente cómo las futuras generaciones aprenderían a pensar sobre cuestiones religiosas. Estableció patrones de subordinación intelectual que persistirían durante siglos. Los niños que crecieron en el mundo posniceano nunca experimentaron la diversidad teológica y la libertad intelectual que habían caracterizado al cristianismo primitivo. Para ellos, la idea de que podría haber múltiples formas legítimas de entender la naturaleza de Cristo era literalmente inconcebible. Los límites del pensamiento aceptable habían sido tan completamente internalizados que se sentían como límites naturales en lugar de restricciones artificiales. Este condicionamiento cognitivo fue reforzado a través de cada aspecto de la educación cristiana. Los estudiantes aprendieron a no hacer ciertas preguntas, a no explorar ciertas posibilidades, a no pensar ciertos pensamientos. El propio plan de estudios se convirtió en una forma de programación ideológica que producía graduados que eran intelectualmente incapaces de desafiar el sistema que los había moldeado. El aspecto más trágico de esta transformación educativa fue cómo afectó a las mentes más brillantes y creativas. En lugar de producir teólogos innovadores que pudieran desarrollar el cristianismo en direcciones nuevas y vitales, el sistema posniceano producía sofisticados defensores de conclusiones predeterminadas. La energía intelectual que podría haberse utilizado para un descubrimiento genuino se canalizó hacia elaboradas justificaciones de la ortodoxia heredada. Así que ahí lo tienen. La historia no contada detrás de uno de los momentos más fundamentales del cristianismo. Lo que sucedió en Nicea en el 325 no fue una revelación divina guiando a obispos fieles hacia la verdad eterna. Fue la política imperial en su forma más calculadora, la religión convertida en un arma para el imperio, un consenso fabricado disfrazado de unidad sagrada. Los patrones establecidos en la cámara de ese concilio, la fusión de la fe y el poder, la criminalización de la disidencia, la transformación de la creencia en una prueba de lealtad, continúan moldeando nuestro mundo hoy. Cada vez que ves a las autoridades fabricando acuerdos mientras eliminan alternativas, estás presenciando a los herederos de la innovación política de Constantino. Entender esta historia no solo cambia cómo ves el cristianismo, te equipa para reconocer estas mismas técnicas de control donde quiera que aparezcan en la vida moderna.